¿Qué tal, mis queridos hermanos, queridos televidentes? Dios les bendiga. Nuevamente esta noche estamos siendo bendecidos y estamos en esta noche transmitiendo desde aquí de la iglesia de Salín. Hermano Byron, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente en esta hermosa tarde y noche que estamos aquí en la iglesia de Salín? Hermano, bienvenido una vez más a esta transmisión desde Fútbol, más que todo para todo el mundo, desde los canales del Último Mensaje. Gracias, hermanos. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes esta noche. Quiero decirles de que no se pierdan este programa, porque este programa va a estar muy especial, porque el pastor va a continuar el tema, ¿verdad? El tema de ayer. Y como él decía al principio, si usted se perdió el tema 1, tiene que empezarlo a ver para poder llevar secuencia de lo que él ha estado hablando durante todas estas noches. Esta noche nos toca, ¿qué tema, hermano? Hoy vamos por el tema número 3. El número 3. Sí, anoche el pastor tocó el tema de la profundidad del pecado y realmente es impresionante cómo él lo desenvolvió y cómo al final lo desglosó. Así que en esta noche vamos a ver la continuación de un nuevo nacimiento. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener un nuevo nacimiento, Emanuel? Así es, así que donde usted se encuentra, ya sea se está movilizando para llegar a este lugar, le queremos invitar a que se apresure con toda la seguridad, ¿verdad?, de que pueda llegar con bien. Y para aquellos que tal vez están en la comodidad de su casa, pues sintonice este programa, escúchelo, medite en la palabra del Señor en esta noche, y no solamente medite en ella, sino que también comparta los mensajes. Porque ese es el propósito, de que nosotros no solamente lo escuchemos, lo meditemos, lo estudiemos, lo acaparemos en nuestro corazón, sino que también lo compartamos con aquellos que tienen necesidad. Así de que, ¿de qué manera lo podemos hacer, hermano? Claro, por eso están el medio de comunicación, ¿verdad? Donde nosotros miramos nuestro mensaje a través del Último Mensaje, pues ahí mismo. Compartir con nuestras amistades a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, hermano, o sea, tantos medios que podemos compartir, ¿verdad? Este programa. Así que en esta noche ya estamos listos. El pastor Iván Marrero está listo ya, hermano, para predicar la palabra de nuestro Dios. Así es que creo que vamos a pasar al micrófono dentro de la iglesia. Así es, hermano, así de que todos los que estamos en este momento en sintonía del canal El Último Mensaje, queremos que se quede con nosotros, no se mueva de donde usted está, amén, ¿verdad? Y a escuchar la palabra de nuestro Dios en esta noche, que el pastor, ¿verdad?, Iván Marrero, él nos los trae en este momento. Amén. Así que vamos, yo creo que estamos preparados ya para entrar hacia la parte de adentro de la iglesia. Hermana Ana. El pecado con el cual hemos nacido, hemos venido a este mundo, es realmente el origen de todo nuestro dolor y sufrimiento. Ahora, descubrimos también por la palabra de Dios el día de ayer que hay una manera de descubrir qué cosa es el pecado. Hay una norma que nos muestra a nosotros con claridad qué cosa es realmente el pecado, y descubrimos que en la ley de Dios encontramos la más completa definición de pecado. Consultamos al apóstol Pablo, consultamos a Santiago también, consultamos a Juan en 1 de Juan 3:4, y nos atestiguan todos estos textos lo mismo, que el pecado es la transgresión de la ley. El apóstol Pablo dice que yo no conocería el pecado de no ser por la ley. Pero anoche, mientras avanzábamos en la comprensión de este importante tema, de este importante concepto, encontramos dos ideas aparentemente distintas, pero vamos a encontrar en qué forma pueden armonizar estas dos ideas. La primera, encontramos que el pecado es una condición. Nacemos en pecado, ¿no es cierto? Nacemos en pecado. Es una condición de la cual no podemos escapar. Es como la de ser humanos. Somos humanos, somos pecadores. Pues el salmista dice que nacimos
en pecado, en el Salmo 51:5. Esa es nuestra condición. Por eso pecamos, porque somos pecadores. No es al contrario. No llegamos a ser pecadores cuando cometemos pecado, sino que cometemos pecado porque ya nacemos con esa condición. Mientras tanto, en la otra verdad que encontramos allí en la palabra es que el pecado es transgresión de la ley, es desobediencia a la ley. Así que ahora reflexionemos un poco en eso. Cuando un niño viene a este mundo recién nacido, ¿es pecador o no es? Pero ¿cuándo transgredió los mandamientos de Dios para ser pecador? Porque si hemos definido que el pecado es transgresión de la ley, entonces ¿cuándo fue que ese niño transgredió la ley para que le digamos pecador? Pareciera confusa la idea, pero realmente no lo es. Vamos a descubrir hoy una dimensión más completa, una visión más abarcante de lo que realmente es el pecado. Y esa la vamos a encontrar en la palabra de Dios, sin duda alguna. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, y vamos juntos allí a descubrir algo muy, muy interesante. Antes de leer la palabra de Dios, inclinen su rostro un momento, vamos a orar nuevamente para que el Señor nos dirija a leer su palabra. Padre querido, en este momento, Señor, abrimos tu palabra. Queremos hacerlo en humildad, en la sencillez de un niño que desea aprender. Queremos, Padre, que tú abras nuestra mente al entendimiento de verdades tan profundas, para que nuestra mente lo pueda captar, nuestra conciencia lo pueda asimilar y podamos ser iluminados y transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que habíamos dicho ayer, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, que es muy importante establecer esta plataforma, pues es el fundamento de todo lo que diremos más adelante. El Evangelio comienza definiendo el pecado. Eso es lo que hemos estado haciendo por estas noches. Y por eso vamos a tener paciencia para que podamos encontrar realmente esta verdad fundamental. Romanos capítulo 13, vamos a ver el versículo 9 y el 10. Romanos capítulo 13, versículo 9 y 10 dice el apóstol Pablo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Dónde leyeron ustedes eso antes? Obviamente son parte de los 10 mandamientos. Así que sabemos que Pablo está hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice: y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? Es el amor. Así que mantenga esa idea en mente, porque la vamos a comparar con el primer concepto de pecado que nosotros manejamos 2 noches atrás. Si puede hacer alguna marca allí en esa cita que acabamos de leer, vamos a compararla ahora con Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 4. Allí el apóstol Juan nos da la declaración, dijimos, la definición más completa
de pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué cosa es? Infracción de la ley. Aquí está la definición de pecado en forma negativa. Infringir la ley es pecado. Pero en Romanos 13:10 tenemos una definición de pecado también, pero está en forma positiva. Si la transgresión de la ley es pecado, el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? Dice Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahora usted se da cuenta que transgresión y cumplimiento u obediencia son justamente lo contrario, ¿no es cierto? Así que si nosotros ajustamos estas dos ideas, llegamos a una asombrosa definición de pecado que quizá no lo habíamos pensado antes. Si el cumplimiento de la ley es amar, la transgresión de la ley, ¿qué será? ¿Cómo dijo? Justo lo contrario al amor, ¿no es cierto? Nos cuesta encontrar una palabra exacta que sea el opuesto o el antónimo de amor. Así que por ahora diremos que es no amar, ausencia de amar, incapacidad para amar. Entonces, si cumplir la ley es amar, transgredir la ley es no amar. ¿Y qué es la transgresión de la ley? Primera de Juan 3:4 dice que es pecado. Entonces pecado es igual a no amar. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la palabra de Dios. Usted no lo ve en forma directa, pero en forma indirecta es justamente lo que está diciendo. El pecado en su verdadera naturaleza es ausencia de amor o lo opuesto al amor. Eso es lo que realmente se constituye en pecado. Ahora entonces vamos otra vez a la naturaleza humana. Si nosotros nacemos en pecado, pues eso es lo que dice el salmista David, nacemos en condición pecaminosa. Quiere decir entonces que nacemos con incapacidad para amar. Pues la ley, lo único que exige la ley realmente, profundamente, esencialmente, es el amor. Miren cómo Jesús lo respondió también. Vamos a compararlo con Mateo 22. Vamos a ir al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y vamos a encontrar allí un interesante diálogo entre Jesús y un abogado, es decir, un intérprete de la ley. En Mateo 22, versículo 34 en adelante, encontramos esta conversación. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo diciendo. ¿Cuál es la profesión de este señor? Es un abogado. Pues ese es el trabajo de un abogado, es un intérprete de la ley. Así que este señor que está ocupado en la interpretación de cada uno de los mandamientos que tiene la ley, y recuerdan, yo les dije que en la Torá, que es toda la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿cuántos mandamientos o preceptos consiguieron los judíos allí? 613 preceptos. Así que los intérpretes de la ley se encargaban de interpretar para la persona cada uno de esos mandamientos. Entonces aquí tenemos a un abogado confrontando al autor de la ley para realmente definir este asunto tan importante. La pregunta de ninguna manera es innecesaria o inútil. La pregunta es la pregunta de las preguntas. Maestro, dice en el versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le responde,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesús resume en dos verbos en forma indicativa, en modo indicativo, que realmente en dos palabras que es la misma, la repite: amarás. Y cuando Jesús dice allí se resume toda la ley, quiere decir que lo que finalmente demanda la ley de Dios, ¿qué cosa es? Amar. La ley de Dios no exige otra cosa más que amar. Por eso el pecado es falta de amor. Así que nosotros los seres humanos que nacemos discapacitados del verdadero amor que el cielo exige para el ser humano, no podemos guardar la ley. Porque la ley no tiene que ver con una vida de conducta, no tiene que ver con acciones, no tiene que ver con la vida de actos. La ley realmente tiene que ver con las motivaciones del ser humano. El pecado tiene que ver con los impulsos, con la conciencia, con los pensamientos. Es allí donde se genera realmente nuestro problema. No entender eso es una tragedia colosal. Porque si nosotros no comprendemos la naturaleza de la ley, tampoco entendemos la naturaleza del pecado. Y en consecuencia no entendemos la salvación. Es por eso que la religión per se no alcanza a resolver el verdadero problema del hombre. Nicodemo era un hombre estrictamente religioso, consumadamente religioso, pero el problema fundamental de Nicodemo es que, como el resto de la comunidad judía, había interpretado erróneamente la ley. Pues él había llegado a la conclusión de que la ley tenía que ver con la corrección de la conducta externa. Por lo tanto, había definido el pecado en términos de actos. Siendo así, la salvación, la restauración del hombre le parecía a él, como al resto de la comunidad judía, al menos los doctos, los que conocían los mandamientos, les parecía que la salvación tenía que ver entonces con corregir la conducta externa. De modo que hacían grandes esfuerzos por tener un comportamiento más ético posible. Cuando pasa la etapa, o cuando la iglesia supera la etapa que se circunscribía solamente al pueblo judío, y aquella herencia de verdades eternas se traspasa a la iglesia cristiana, el error también pasó. El error que cometieron los fariseos se trasladó a la iglesia cristiana. Y fue muy pronto cuando también los cristianos comenzaron a hacer una religión basada en obras. Entre los primeros cristianos, por ejemplo, surgió el monaquismo en los primeros 3 siglos de la era cristiana. Surgieron los monasterios, donde los hombres más consagrados de su época buscaban alejarse de la contaminación del mundo, de la sociedad que los rodeaba, y esperaban y se esmeraban en vivir vidas ascéticas, vidas de privaciones, vidas de sacrificios personales. Entendían ellos que era la única forma de librarse de la carga de la culpa del pecado. Era la única forma de llegar a ser auténticamente santos. Y hoy, en este siglo XXI, el farisaísmo pervive entre muchos cristianos también, de todas las denominaciones que usted pueda recordar. Ahí existe el concepto, la idea errónea de que el pecado es simplemente mala conducta. Pero en realidad, el pecado es
falta de amor. Como no puedo amar, como no sé amar, eso me convierte en pecador. Ahora, el niño cuando nace con esa condición. Nace ya de una vez extraño a la ley de Dios. Su naturaleza es carnal, por lo tanto no puede estar en armonía con una ley tan elevada porque su naturaleza es diferente. Ahora usted puede decir, no, pero eso no es verdad, porque después de todo yo sí amo. No, usted no ama en realidad, porque lo que nosotros llamamos amor es simplemente un intercambio. Usted intercambia con su hijo. La madre ama al hijo porque de alguna manera el hijo es una expresión de sí misma. Es verdad que hay fenómenos muy terribles, indeseables, en que madres hasta han matado a sus hijos. Padres también han abusado de sus hijos, etc. Pero en términos normales de una relación personal, los padres se espera que le den cosas buenas a sus hijos. Pero eso no los hace buenos. ¿Cierto que no? Que un padre se porte bien con su hijo no lo hace bueno. Pues Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Así que el buen padre sigue siendo malo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón básicamente sigue siendo egoísta. Lo que nosotros llamamos amor, insisto, no es más que conveniencia, reacción biológica, en algunos casos instinto de supervivencia, pero no es amor en el sentido más pleno, completo de la palabra. Jesús vino a explicarnos, sí, realmente qué cosa es amar. En Mateo capítulo 5, en el gran sermón del monte que consultamos el día de ayer, el Señor Jesús va a explicar un poco más este asunto en los versículos 38 en adelante. Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Más bien, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué vas a hacer? Ponle la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué vas a hacer? Llévala por 2. Esto era lo que usualmente pasaba en una sociedad que estaba controlada por una potencia superior. El Imperio Romano controlaba el territorio. Así que eran comunes los abusos de autoridad de parte del gobierno romano. Era común que un alto oficial o un soldado romano cometiera algún atropello con algún ciudadano judío en este caso, pues la Palestina estaba bajo el control y supervisión del gobierno de Roma. Así que era posible que en algún momento un ciudadano romano o un soldado romano obligara a un judío a cargar una milla, una carga que él tenía que llevar, solo por el hecho de que era superior a él. Así que Jesús dice, cuando hagan eso con ustedes, no lo lleven una milla, llévenlo 2. Jesús está sacudiendo la conciencia de la gente para que entienda de qué trata realmente el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo apunta mucho más adentro, mucho más allá de lo que normalmente la gente puede ver. Al que te pida, dice el versículo 42, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oíste que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo,
amen. ¿A quién? Oh. Ya amar a mi familia a veces me cuesta un poco. Amar a los amigos a veces no resulta fácil. Pero amar a mis enemigos. Entonces, ¿usted realmente ama? ¿Realmente amamos? Ahora Jesús nos va a llevar a una lógica más sencilla y la vamos a entender con facilidad. Pero ya aquí esto es un sacudón. ¿Amar a quién? A los enemigos. Bendigan ¿a quién? A los que los maldicen. Háganle bien a los que los odian. Y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enemigo tuyo? A lo mejor sí, para que se muriera. Pero Jesús dice, ora por los que te ultrajan y te persiguen, no con la intención de que el Señor se encargue de ellos. Señor, encárgate de mis enemigos y véngame de lo que me han hecho. No, Jesús está hablando aquí en el contexto es que ores por tu enemigo para que le vaya bien. Dice el versículo 45, para que así sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol ¿sobre quién? Malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahora aquí viene el razonamiento de Jesús. Es un razonamiento muy sencillo. Él dice, a ver, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿cuál es la gracia? Diría mi mamá. ¿Cuál es el chiste? Pero es amar a los que me aman, está dentro de las capacidades de un ser natural, que la Biblia lo llama un ser carnal. Amar a los que me aman está dentro de mis posibilidades. Pero amar a los que me odian no es posible para mí. ¿Qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice Jesús. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ustedes como miembros del pueblo de Dios y el publicano? Publicano, para los amigos que nos visitan, quizá para los que nos están escuchando y viendo por las redes, un publicano es el insulto peor que usted le podía dar a un judío. El peor insulto. Pues un publicano representaba a unos traidores, estafadores, ladrones, oportunistas, todo lo malo que usted se puede imaginar de una persona. Porque especialmente los publicanos tocaban algo que a nosotros no nos gusta que nos toquen: el bolsillo. Entonces el publicano cobraba los impuestos para el Imperio Romano, pero siendo judíos se aprovechaban de su posición para extorsionar al pueblo y le cobraban más del doble. Así que los publicanos funcionaban como franquicias del Imperio Romano. Ellos tenían su propia franquicia, con eso se hacían un negocio muy lucrativo y luego le daban una parte de sus ganancias al gobierno central en Roma. Usted se puede imaginar cómo sería ese asunto de Jesús tener a un cobrador de impuestos y a un obrero dentro del grupo de los 12 discípulos. Pues Mateo, que era un discípulo, era un cobrador de impuestos y Pedro era un trabajador, al igual que la mayoría de ellos. Solamente a Jesús se le ocurre juntar dos personas así, ¿verdad? En el mismo equipo. De modo que un publicano era realmente una persona muy despreciada por la sociedad. Jesús les dice, si ustedes no son capaces de amar a los que los odian, si ustedes solamente son capaces de hacer bien al que les retribuye, ustedes no son mejores que los publicanos. Es decir, se están comportando de una manera natural, se están conduciendo de una manera
normal. Hermanos, pero el infierno está preparado para personas normales. El cielo se ha preparado para gente anormal. Porque esto que está planteando Jesús aquí, esto está en el corazón de su mensaje. Por cierto, no es mucho lo que nos gusta a nosotros ahondar en este mensaje de Mateo 5. Preferimos otros mensajes más simpáticos, más llevaderos, más fáciles. Nos encanta que nos digan: Jesús te ama. Es lindo escuchar eso, ¿verdad? No importa tus defectos, no importa lo que hiciste en el pasado, no importa tus errores, Jesús te ama. Eso todo el mundo lo quiere escuchar. Pero ¿quién quiere escuchar? Ve a amar a tus enemigos. En el versículo 47, Jesús continúa el razonamiento. Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Primero los comparó ¿con quién? Con los publicanos. Ahora los compara con los gentiles. ¿Qué cosa es un gentil? Es un término muy propio de Mateo, pues Mateo mismo no solamente era publicano de profesión, sino que además era judío. Así que el término gentil usted lo va a conseguir en forma más reiterada en el Evangelio de Mateo, no en los demás, pero en Mateo lo usa mucho. Gentil es todo el que está perdido, es el concepto judío. Gentil es todo el que no conoce a Dios. Gentil es todo aquel que nunca ha visto la ley de Dios. Así que gentil es todo lo que está de las puertas para afuera, lo que no sirve. Pues en la mentalidad judía muy ortodoxa, solamente los judíos servían para algo, solamente los judíos eran amados por Dios, pues Dios los había elegido, los había seleccionado como gente muy especial, y el resto de la humanidad no tenía el favor de Dios. A todo el resto de la humanidad que no era judío de nacimiento lo llamaban en términos genéricos gentil. Así que Jesús dice ahora: pero si ustedes solamente saludan al que te devuelve el saludo, eres igual que un gentil. Este es nuestro problema. Este es nuestro problema. Nuestro problema es que no sabemos amar. No solamente no sabemos hacerlo, tampoco en realidad lo podemos hacer. No está en nuestra naturaleza hacer eso. Por eso somos pecadores. Pues si nosotros pudiésemos amar, no tendríamos problema con ninguno de los mandamientos, ¿o sí? A ver, si tú amas a Dios, si tú llegaras a amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, como lo demanda el Deuteronomio, si pudiésemos amar a Dios así, con tanta intensidad, tendríamos problema con, por ejemplo, el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sería problema para nosotros eso? Absolutamente no, pues nuestro amor está totalmente para Dios. No tenemos necesidad de otro Dios. Podríamos admirar a algún otro que no fuera Dios. No podríamos, así que no tendríamos problema con el segundo mandamiento para adorar imágenes, muñecos o fotografías o cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero, porque yo amo y estoy abnegado y entregado solamente a Dios. Si yo amase a Dios con todo mi ser, jamás blasfemaría de su nombre. Así que el tercer mandamiento para mí no sería problema. Si yo amase a Dios con todo mi ser, tendría problemas para el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que pide el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado. Acuérdate del día de reposo. Ahora, cuando yo amo a Dios, el sábado para mí no es una carga.
pues es fundamentalmente una cita de amor, ¿no es cierto? Venía conversando con mi amigo hace un rato el tema del sábado aquí en Estados Unidos, de puesta de sol a puesta de sol. Muchos están felices en verano el viernes porque el sábado tarda en llegar. Así que me alcanza más el día para hacer muchas cosas, pero al día siguiente el sábado se me hace largo. Y quisiera bajar el sol a martillazos para entonces poder ir rápidamente y sentirme libre de la carga del día sábado. Pero realmente, hermanos, realmente sin amor ni siquiera podemos guardar el sábado. Se lo voy a ilustrar con una cita bíblica. Vamos a ir al libro de Marcos, por favor. Vamos a ir al libro de Marcos, esta vez en el capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a hablar del amor y el sábado. ¿Tendrá alguna relación el amor con el sábado? ¿O el sábado con el amor? Otra vez, dice el versículo 1, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo, es decir, en sábado, le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Quiénes se imaginan ustedes que estaban en esta tarea? ¿Quiénes serían? Oh, sí, otra vez ellos están allí. No están allí por otra cosa más que para saber si este maestro realmente guarda la ley. Recuerden, para el fariseo la ley tiene que ver ¿con qué? Conducta. Así que ellos quieren saber cómo se porta el maestro en día sábado. Así que ellos estaban allí para ver qué iba a hacer. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo, es lícito en los días sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. ¿Ellos qué hicieron? Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿qué es lícito hacer en los días sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se quita la vida o se conserva la vida? En día sábado, ¿salvamos la vida o quitamos la vida? Si era una pregunta tan obvia, ¿por qué se callaron? Una pregunta así como: blanco por fuera, amarillo por dentro, gallina lo puso, ¿qué será? Parecía una pregunta que hasta un niño de kinder lo podía responder. ¿Por qué se callaron? Si ustedes y yo lo podemos responder fácilmente y no somos ni la mitad de lo que era un fariseo en conocimiento de la ley, ¿por qué los fariseos no respondieron? ¿Por qué? La respuesta está en los versículos siguientes. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús le dice al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Ahora entendemos en el siguiente versículo que viene ahora por qué se callaron los fariseos. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirlo. ¿Ahora entiendes por qué se callaron? Jesús les pregunta: ¿qué creen ustedes, señores fariseos? ¿Es permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Y qué estaban pensando ellos hacer? ¿El bien o el mal? El mal. Hermanos, ¿qué se hace el sábado? ¿El bien o el mal? El bien. Pero si en tu corazón tú piensas solamente algo malo contra alguien, si en tu corazón tú guardas rencor, tú no guardas el sábado. Perdóname. Porque guardar el sábado no tiene que ver con cerrar el negocio el día anterior.
Guardar el sábado no tiene que ver con dejar de trabajar. No tiene que ver con eso en el fondo. Tiene que ver con amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que si yo vengo a la iglesia muy circunspecto y traigo mi folleto bien estudiadito y vengo con mi ropa bien arregladita, pero en mi corazón yo guardo odio contra alguien, si en mi corazón yo no he sido capaz de perdonar a alguien, si no soy capaz de amar al que me odia, si yo no soy capaz de amar al que no merece ser amado, entonces yo no estoy guardando ningún sábado, porque el sábado se hace bien, no se hace mal. El sábado se salva la vida, no se quita. Y ya aprendimos de Jesús también por el Sermón del Monte que quitar la vida es llamar necio a mi hermano. Quitar la vida es insultar a mi hermano. Quitar la vida es despreciar a mi hermano. Quitar la vida finalmente es no amar a mi hermano. Pues Juan dice en la primera carta de Juan que el que no ama a su hermano, ¿qué cosa es? Es homicida, asesino. No le hiciste nada malo, ni siquiera le tocaste un cabello, pero no lo amaste, entonces eres un asesino. El que no ama a su hermano está en tinieblas, dice Juan, y la luz de Dios no ha nacido en él. Vive en tinieblas. Porque para el evangelio, para la palabra de Dios, no vivir en amor es vivir en oscuridad. No vivir en amor es vivir en perdición. No importa cuánta caridad, obras de caridad tú hagas, no importa cuánta apariencia de religión tú tengas, no importa cuánto sepas de religión, no es el punto, no es el punto. Los fariseos no guardaban el sábado. ¿Cómo? No. Porque Jesús les dijo, ¿en sábado se puede hacer el mal? Obvio que no. ¿En sábado se puede quitar la vida a alguien? ¿Y por qué ustedes están pensando en matarme? Entonces yo que quiero hacerle bien a una criatura, ¿me acusan de transgredir el sábado? ¿Pero ustedes me odian? Hermano, el asunto del pecado es más complicado de lo que pensábamos. Si yo amo, no tengo problemas con el quinto mandamiento, que me dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Yo no voy a matar. Nunca podría cometer adulterio, sería incapaz de hacerlo. Sería incapaz de hacerlo. No por el temor a las consecuencias, no por el temor a, ustedes saben qué es lo que un religioso cuida más, lo dijimos aquí una de estas noches. ¿Qué es lo que más cuida? Su imagen, su reputación. Así que no se trata de cuidar la imagen. Yo seré incapaz de adulterar porque amo profundamente a mi esposa. Y aunque nadie me estuviese viendo, no lo podría hacer. No podría tomar lo que no es mío, jamás. No podría mentir contra nadie. No podría calumniar de nadie. No desearía nada de lo que mi prójimo tiene. No por causa de que me he dedicado a conducirme bien, sino por causa de que el amor de Dios vive en mi corazón. Cuando ese amor no está, yo lo sustituyo con cualquier cosa. Con cualquier cosa lo sustituyo.
con buena conducta, con buena religión, con buena moral, con buenas obras, con lo que usted quiera. Pero usted está perdido. Mira lo que dice aquí El Camino a Cristo. Es un libro muy interesante, escrito por nuestra hermana Elena White. Y miren lo que ella dice en El Camino a Cristo, la página 17. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. ¿Es cómo? Imposible. Nuestro corazón es malo, no lo podemos cambiar. Hay dos declaraciones allí en una sola, pero son contundentes. Una, que nuestro corazón, ¿cómo es? Malo por naturaleza. Y lo segundo, no lo podemos cambiar. Luego dice acá, un párrafo más, o en el mismo párrafo más adelante, dice: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. En esa condición nos encontramos y no podemos hacer nada para cambiar eso. Cuando nosotros intentamos corregirnos exteriormente, lo que podemos lograr es un adorno exterior, pero que Jesús realmente juzga lo que hay dentro. Me gusta esta parábola que hay en Mateo 7. Si son tan amables, me acompañan un momento allí, Mateo capítulo 7. Vamos a dejar esta inquietud en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Mateo capítulo 7, verso 15. Guárdense de los falsos profetas, o mejor dicho, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Aquí el Señor Jesús está contraponiendo una realidad, la externa con la interna. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? ¿O bananas de un manzano? ¿O naranjas de un limonero? No se puede, ¿verdad que no? Muy bien. Así, versículo 17, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo, en consecuencia, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el problema? ¿El árbol o el fruto? ¿Cuál es el problema? El árbol. En toda esta repetición que parece innecesaria, y no lo es, pues hay un principio de interpretación bíblica muy importante, y es que en las repeticiones hay un mensaje poderoso. Cuando Jesús repite tanto eso, es porque allí hay que fijar la atención claramente. El problema no son los frutos, es el árbol. Pero tú y yo y la mayoría de las religiones del mundo se han enfocado ¿dónde? ¿En el árbol o en el fruto? En el fruto. Esa ha sido nuestra dedicación, esa ha sido nuestra preocupación, esa ha sido nuestra tarea. Los frutos. No nos hemos preocupado del árbol. Ahora Jesús va a explicar esa parábola en la siguiente, que es como una continuación de la anterior. No todo el que me dice, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí.
apártense de mí. ¿Hacedores de qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué maldad hay en profetizar en el nombre de Cristo? ¿Qué maldad hay en hacer milagros? ¿Cuál es la maldad de echar un demonio fuera de una pobre criatura atormentada? ¿Cuál es la maldad de eso? Otra vez, ¿cuál es el problema? ¿Los frutos o el árbol? El árbol. El problema de esta gente que presenta tan impresionante currículum delante de Jesús, el problema de ellos no son los frutos, es el árbol. Todo lo que ellos hicieron eran adornos exteriores, pero su corazón nunca fue convertido, nunca amaron a nadie. Si el corazón es malo, todo lo que haga será malo, porque si el árbol es malo, los frutos serán malos. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Esta es nuestra tragedia, esta es nuestra realidad. Nuestro árbol, nuestro corazón es malo, pero Jesús tiene la solución. Mañana responderemos a partir de la Escritura la pregunta fundamental de Nicodemo: ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser cambiado el árbol? Vamos a cantar nuestro himno tema, la canción del Espíritu, y despedimos la reunión esta noche. Vamos a estar de pie, por favor, para cantar nuestro himno tema. Mis queridos hermanos, esperamos que el mensaje de esta noche haya sido de gran bendición para ustedes. Realmente es un tema muy impactante, Manana, que hemos escuchado en la voz de nuestro querido pastor Iván. Yo creo que la profundidad del pecado, como él lo ha dicho, es muy grande. Así es que solo un milagro en nuestras vidas puede cambiar eso. Sí, exactamente. El tema que ha tomado el pastor ha sido una maravilla, porque nos da a entender hasta qué punto llega el pecado. Y no solo eso, sino que sabemos también que el pecado tiene solución a través de Cristo Jesús. Así es, yo creo que durante toda esta semana vamos a ver cosas muy interesantes, vamos a escuchar palabra de Dios muy interesante, como la conclusión que el pastor dará, si Dios así nos lo permite, bien el viernes en la noche o el sábado en la mañana, hablando acerca de cuál es ese nuevo nacimiento o ese nuevo comienzo que Jesús le dice a Nicodemo. Sí, esperamos que los temas que ha pasado por el momento el pastor Iván haya sido grato para ustedes y para que su Espíritu Santo crezca. Así como nosotros lo hemos disfrutado, esperemos que ustedes también hayan disfrutado los temas. Y como todo, siempre les pedimos que compartan con amigos, familiares. No se lo deje para usted, compártalo, porque sabemos que es alimento no solo para nosotros, sino para todo y cada uno de sus hijos de Dios. Así es, sin duda también estamos dando, hermana, la información de dónde estamos ubicados aquí en la iglesia de Saline, en Fort Worth. Sí, estamos ubicados en la 2020 Henfield, aquí en Fort Worth. Y tenemos un número de teléfono, por si no saben cómo llegar, pueden hablar al 956-792-1605. El número está disponible, cualquier persona que quiera llamar para una petición, para una oración o simple y sencillamente para pedir información de la iglesia. Amén, gloria a Dios damos porque esta noche hemos escuchado palabra de Dios y también por supuesto les seguimos invitando para que sigan sintonizando esta página del último mensaje. ¿A través de qué canales, hermano? Estamos a través de Facebook y a través de YouTube, El Último Mensaje, TV y radio y El Último Mensaje. Y también queremos mandar saludos para Chile, porque nos han mandado un saludo, así es que saludos para todos los de Chile. Amén. Y así como en Chile nos están sintonizando, sabemos que en diferentes partes del mundo esta sintonía está siendo transmitida hasta ustedes para que puedan ser bendecidos en sus hogares o en sus automóviles, donde quiera que ustedes nos escuche, a través de la radio, a través del canal.
que la paz de Dios pueda estar con ustedes realmente. Y les invitamos para que el día de mañana a partir de las 7:30. A partir de las 7:30 estaremos nuevamente mañana, pero vamos a concluir este mensaje con la oración que el pastor Iván Marrero nos trae. Así que, hermanos, si estamos listos para que el pastor ore. Jardín de nuestro corazón. No queremos seguir colgando frutos buenos en un árbol que sigue siendo malo. No queremos seguir decorando un árbol pervertido. Queremos, Señor, que tú arranques de nuestro ser la naturaleza que impulsa nuestra vida a pecar. Danos, Señor, la esperanza de un nuevo nacimiento, Padre. Por eso estamos aquí. Sabemos que somos incapaces de amar. Nuestros mejores actos están desprovistos del amor tuyo. Hay egoísmo en todo lo que hacemos. Está contaminado porque así hemos nacido. Necesitamos, Señor, restauración. Necesitamos renovación. Te pedimos, oh Padre, que este mensaje pueda haber calado en lo más profundo del corazón de cada uno de los que lo escuchan, para que anhelen de lo profundo de su alma una verdadera transformación. Tráenos mañana, Señor, para seguir encontrando en tu palabra luz para nuestras vidas, salida para nuestra condición, esperanza para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Esperamos que hayamos quedado bien bendecidos y gracias por su sintonía. Hay muchos amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de la página de Facebook, a través de YouTube. Así es que queremos saludarle a ellos también, que por estar pendientes de su canal, El Último Mensaje, hermano. Sí, tenemos a Jade Espinosa, que nos está viendo desde Michoacán, a Capi López, Nuris Ponce, Eugenio Vera, que nos está viendo desde Chile. Así es que si está viendo, pueden mandar saludos y aquí los mencionaremos. Así que saludo a todos y cada uno de ustedes desde Estados Unidos, de la iglesia de Salim, aquí en Fort Worth. Amén, gloria a Dios. Así es que muchas gracias por su sintonía y a todos nuestros televidentes les agradecemos infinitamente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedir este programa, no sin antes, como ya lo dijimos, invitándoles para que el día de mañana siga con nosotros, porque esta conferencia terminará hasta el día sábado, si así lo permite. Gloria a Dios. Así es que todos nos están sintonizando por Facebook y también por YouTube. Les damos un gran y caluroso saludo y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Ven, así es que en nombre de todo el equipo del Último Mensaje, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, camarógrafos, parte técnica, presentadores, les damos una feliz noche y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Se despide de ustedes, como siempre, sus amigos que estamos aquí con todas las noches para llevarle palabra de Dios a través de su canal El Último Mensaje. Edil Caballero y compañía. Caballero, que Dios los bendiga.